Hoy en día, la mayoría del desarrollo en inteligencia artificial se basa en redes neuronales, unos algoritmos que son capaces de hacer cosas que hace no mucho tiempo pensábamos eran imposibles de realizar para una computadora. Pero aún así, aquí están, haciendo tareas como conducir automóviles, crear arte original o incluso teniendo una conversación con un ingeniero y que ésta sea tan creíble y fluida que le haga sentir que la inteligencia artificial es consciente, cuando evidentemente no lo es. Y cada día nos sorprende más y más con cada investigación científica que se publica. Pero ¿por qué pueden hacer esto? ¿Es esto acaso magia? ¿Qué es lo que hace que sea un algoritmo tan poderoso? La mayoría de la gente me diría que son los datos, que esa es la base del aprendizaje profundo y que mientras más datos tengas, mejor será la red cuando la entrenes. Y estarían en lo correcto en la mayor parte de ese argumento, pero hoy quiero hablarles sobre otro punto de vista, una forma de explicar cuál es la característica fundamental que hace que esas redes se comporten de esta manera. Una forma de verla que te aleje del hype que generan los medios y te explique matemáticamente por qué estos algoritmos de aprendizaje automático son tan eficientes y poderosos. Hablo del teorema del aproximador universal. Este teorema explica que una red con solo dos capas de unidades computacionales, la primera no lineal y la segunda lineal, puede aproximar cualquier función continua a un arbitrario nivel de precisión. Pero antes de seguir explicando qué quiere decir esta definición, debemos entender qué es una función continua. Una función no es más que una forma de representar una relación entre dos o más variables, donde cada combinación de variables de entrada corresponde a un único resultado de salida. Esto lo puedes imaginar como una tabla, donde a la izquierda tienes las variables de entrada y a la derecha su salida correspondiente. Por ejemplo, una función lineal f de x es igual a 2x te explica que y es dos veces el valor de x, es decir, que son proporcionales. Entonces, la condición para que una función se considere continua es que para toda x exista una salida y definida. Ahora volviendo a nuestro teorema, tenemos que explicar a qué se refiere con unidades computacionales. Estas son las neuronas artificiales, cuyo diseño está basado en el funcionamiento de las neuronas que utilizan los seres vivos. Pero que esto no te engañe, las redes neuronales artificiales están muy lejos de parecerse a las redes en tu cerebro. Pero explicar estas diferencias se merece su propio video. Las neuronas artificiales implementan una función lineal de sus entradas, donde las combinan con sus parámetros y estos entonces determinan el comportamiento de la neurona. Como puedes ver, esa función forma una línea que podemos desplazar y rotar, y si tiene más de una entrada, pues entonces forma un hiperplano. Un hiperplano es simplemente una línea en mayores dimensiones, pero algo muy importante que tienes que recordar acerca de esta función es que siempre se mantendrá siendo una línea, y a esto volveremos más adelante. Entonces, si tenemos un fenómeno o experimento que puede ser representado como una función lineal, existe una neurona con una combinación de parámetros que específicamente corresponde a esa función. Pero, ¿y qué pasa con el caso en el que es una relación no lineal? Una relación más parecida a las que vemos normalmente en el mundo real, como en el caso de este ejemplo. El señor Galileo ha pasado los últimos días dejando caer objetos desde diferentes alturas de la torre inclinada de Pisa y ha anotado en una tabla cuánto tiempo cada objeto ha tardado en llegar al suelo. Si graficamos estos resultados del experimento de Galileo, podemos ver que hay una clara relación entre la altura desde donde se lanza el objeto y el tiempo que tarda en llegar al suelo. Pero, ¿cómo se mide exactamente esta función? Nosotros ya sabemos la respuesta. Sabemos que esto está dado por la función f de altura es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura dividido entre la constante gravitacional g. Pero Galileo no sabe esto, así que para ayudarlo, aunque sea un poco, démosle una neurona artificial a ver si con eso puede resolver su problema y modifiquemos sus parámetros a ver si se ajustan con los datos. Como puedes ver, esta neurona lamentablemente solo representa una línea, por lo que no importa cuánto modifiquemos sus parámetros, nunca podrá describir los resultados del experimento apropiadamente. Por lo que una buena hipótesis sería tratar añadiendo más neuronas a ver si estas en conjunto pueden salir adelante. Pero tampoco, no importa cuántas neuronas agreguemos, todas convergen en una sola línea, porque la suma de funciones lineales es otra función lineal. Entonces, para resolver este problema de colapso, tenemos que agregar no linealidad a nuestras neuronas.
es donde la capa no lineal a la que se refiere el teorema entra al juego. Esta capa no es más que una función arbitraria o también llamada función de activación, pero que cumple las condiciones de que no sea lineal y que sea diferenciable. Esta última característica es necesaria para poder utilizar algoritmos de optimización basados en gradientes para entrenar la red. Este algoritmo se merece su propio video, por lo que no los cubriremos en este momento. Existen gran variedad de funciones de activación, algunas muy populares como son la sigmoide, ReLU o la tangente hiperbólica, pero por la simplicidad de este experimento es irrelevante cuál función utilicemos, por lo que utilizaremos la ReLU. Si agregamos esta función de activación a las neuronas que le habíamos dado a Galileo, inmediatamente notamos un gran cambio, y esto es porque ya las neuronas no convergen en una línea, sino que ya pueden representar formas más complejas, por lo que si modificamos los parámetros de una manera específica, es decir, entrenamos la red, podemos hacer que describa muy precisamente el comportamiento real del experimento. Esto es lo que explica el teorema del aproximador universal. Mientras más neuronas agregas, mayor será el grado de precisión de la aproximación. Esta red presenta dos de los mayores desafíos que enfrentan los algoritmos de aprendizaje automático hoy en día, que son la capacidad de generalizar lo que han aprendido a nuevos ejemplos y el de manejar apropiadamente aquellos datos que se desvían mucho de los ejemplos que la red ha visto. Para el caso de ese experimento, puedes ver que si expandimos la función de la red más allá del resultado de Galileo, esta se desvía demasiado y se vuelve inútil para predecir cuándo tardará un objeto en caer. Esto pasa ya que esta red es solo una aproximación de la función real y solo funciona en un pequeño dominio que fue definido por los ejemplos que usamos para entrenar la red. Por esas razones, Galileo al final no utilizará nuestra solución, pero esta sí le servirá como un camino para encontrar la función real que describe este experimento. También, aun con estas limitaciones, las redes neuronales han probado ser extremadamente útiles para resolver problemas incluso más complejos que este. Y esto no es todo, ya que asumimos que Galileo fue perfectamente preciso a la hora de medir sus resultados, pero si le preguntas a un físico sobre esto, te dirá que esto es imposible. Siempre habrá un poco de ruido en los datos y una ventaja de las redes neuronales es que toman eso en cuenta y aún así consiguen representar el verdadero patrón dentro de los datos. Ahora me imagino que te preguntarás, entonces, si todo puede ser computado a partir de una sola capa no lineal, ¿por qué se habla de arquitecturas de redes neuronales con miles de capas? Esta pregunta es muy importante, y es porque mientras más dimensiones agregas a la red, es decir, más variables de entrada, la cantidad de neuronas necesarias para resolver el problema crece de manera exponencial, por lo que se vuelve inviable utilizar este algoritmo para resolver problemas del mundo más complejos y convolucionados. Pero si empiezas a agregar más capas, entonces el problema se divide, donde el resultado de las neuronas anteriores ayuda a las neuronas en capas posteriores, y así hasta la capa de salida. Pero fíjate que fundamentalmente cada capa es un aproximador universal. Como puedes ver, las redes neuronales son algoritmos muy capaces, no son magia ni tampoco se inventan la información, y espero que esta simple explicación te ayude a entenderlo mejor. Gracias por ver mi primer video y si te gustó por favor considera suscribirte y si crees que dejé algo fuera que debía mencionar por favor dímelo en los comentarios. Y bueno, hasta la próxima.